Queremos a los grandes palabreros, queremos a un hombre que se embarre con nosotros, que llore con nosotros, que ría con nosotros, que beba con nosotros el vino en la taberna, que coma en nuestra mesa, que tenga orgullo y rabia, que tenga corazón y fortaleza. Los otros no interesan, los otros no interesan, los otros no interesan. Hermanos, hermanas, qué bueno poder estar de nuevo con ustedes en un domingo más en este caminar cristiano en el que la palabra va siendo siempre una guía, y no solo la palabra escrita, sino Jesús mismo, que es el que va caminando, el que ha hecho el camino antes que nosotros, de manera que es importante pararnos siempre, cada fin de semana, un momento para escuchar la palabra, para celebrar la Eucaristía y sobre todo para ir haciéndolo vida. Me alegra poder estar de nuevo con ustedes en esta cita semanal. Hoy estamos ya en el 26º domingo del tiempo ordinario. Nos quedan más o menos unos 10 domingos para terminar el año litúrgico. Y dentro de nuestra lectura del Evangelio de San Mateo, que es el que estamos siguiendo este año, ¿verdad?, cada domingo, hoy entramos a una penúltima sección del Evangelio de San Mateo. Como hemos estado comentando a lo largo de todos estos domingos, el Evangelio de San Mateo comienza hablando de los años de la infancia de Jesús y luego los años de Jesús en Galilea, el ministerio en Galilea. Después pasa a otra sección que es toda la subida hacia Jerusalén y es lo que hemos terminado el domingo pasado. Ahora, llegados al capítulo 21, estamos entrando a una tercera sección del Evangelio de San Mateo. El Evangelio está organizado así, digamos, de acuerdo a estos tiempos de la vida de Jesús. Los primeros años y el ministerio en Galilea, que es un lugar geográfico, un espacio, era su tierra. Luego la larga subida a Jerusalén, en la cual va instruyendo a sus discípulos sobre una serie de cosas. Y también vamos siguiendo, acuérdense ustedes, a lo largo del Evangelio, algunos grandes discursos. Hay 5 grandes discursos de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Es interesante ver cómo los estudiosos nos han hecho ver lo que a nosotros nos parece a veces que no tiene mucho orden, pues nos han hecho ver cómo todo el Evangelio está verdaderamente organizado, estructurado, según una manera pues que tenían los antiguos de organizar las instrucciones, los escritos o sobre todo las tradiciones orales. Así pues, entramos en este capítulo 21 y 22 hasta el 24 de San Mateo, en ella otro contexto. Ya no está nada más entonces subiendo a Jerusalén con los discípulos, con los más cercanos a los cuales se instruye. No, ahora está otra vez en Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es un ambiente más bien un poco frío y más bien hostil hacia Jesús. En Jerusalén él se encontrará con los jefes de los sacerdotes y con los ancianos que siempre le habían estado poniendo trampas, que nunca lo veían con buenos ojos. Estas autoridades de la religión judía le tenían un cierto recelo a Jesús porque sobre todo veían que aunque era un judío y en muchas cosas la gente lo admiraba, por otra parte, tenía una actitud ante la ley y las tradiciones que no les gustaba para nada a las autoridades religiosas judías de aquel momento. Jesús entonces está entrando a Jerusalén y el texto que hoy encontramos, una parábola, así como la que comentaremos la próxima semana y dentro de 15 días, son 3 parábolas que se dan en ese contexto, digamos, polémico de Jesús con las autoridades religiosas del templo. Y no se dan en el camino de Galilea.
a Jerusalén, se dan ahora en Jerusalén. Esta parábola entonces debemos situarla en primer lugar. Jesús inmediatamente antes ha entrado en conflicto, podemos decir, con las autoridades del templo porque expulsó a los mercaderes del templo. Jesús maldijo una higuera que no estaba dando frutos. Jesús se encontró con sus adversarios y entró de nuevo en preguntas y respuestas, en preguntas que ellos le ponían para ponerle a prueba, para ponerle una trampa. Y en respuestas muy sabias, muy chispudas, pudiéramos decir ahora, que va dando el Señor Jesús para tratar de iluminar a aquellas gentes. Ven, entonces estamos en un nuevo contexto. Jesús ha llegado ya a Jerusalén, sabe que será el momento de la pasión y a los primeros que encuentra es a las autoridades del templo de Jerusalén. Y es allí en donde encontramos la parábola que ahora nos narran San Mateo y que encontramos en el Evangelio de este domingo. 2 hijos y su padre. Estos 2 hijos a los cuales el padre les dice, vayan a trabajar a la viña. El primero dice, sí, pero después sucede que no va. El segundo dice, no. Y sucede que después cambia de opinión y va. Y una pregunta que hace Jesús después de esta parábola, acordémonos que la pregunta no la está haciendo a sus discípulos, la está haciendo a sus interlocutores de ese momento, que eran las autoridades judías del templo. ¿Quién ha hecho la voluntad del Padre? Por supuesto que ellos tenían que responder, el que fue a la viña, aunque primero había dicho que no. Nos parece que es la respuesta lógica, es la respuesta normal que se esperaba, no podían dar otra. Y nos parece también como una parábola un poco simple, y por eso es que hay que sacarle el jugo, porque siempre las palabras del Evangelio, aunque nos parezcan simples o simplonas, siempre tienen mucho que decirnos. Fíjense ustedes que estamos también en aquel contexto en el cual para las autoridades y para el ambiente judío era muy importante la apariencia, aparentar, cumplir la ley, decir que sí, hablar correctamente. Y no siempre ponían mucha insistencia en el hacer las obras, sino que la insistencia estaba en aquel contexto religioso y social en dar una apariencia positiva. Y por eso el hijo que dice que sí, muy bien, que irá a la viña, pero que luego no va, refleja esa actitud, podemos decir, bastante hipócrita de una gente muy piadosa, muy religiosa, que hablaba bien, pero que después no cumplía lo que decía. No queremos a engañosos pregoneros, queremos a un hombre que se acerque a nosotros, que luche con nosotros, que cante con nosotros, que beba con nosotros el vino y la taberna, que sepa nuestras penas, que tenga orgullo y rabia, que tenga corazón y fortaleza. Los otros no interesan, los otros no interesan, los otros no interesan. Los otros no interesan, los otros no interesan, los otros no interesan. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos se dan entonces cuenta de que Jesús, en vez de caer en la trampa que ellos le habían puesto, caen ellos en la trampa también, un poco chispuda, que Jesús les pone. Acordémonos de lo que hizo el profeta Natán cuando, por medio también de un cuento, de una parábola, hizo que el propio David confesara su pecado. En el Antiguo Testamento se habla también de esa actitud del profeta Natán, que cuando David había cometido aquel adulterio, pues Natán, para hacerle caer en cuenta de la realidad,
Le cuenta aquella historia de un hombre muy rico que pone los ojos en una ternerita que tenía su vecino y la manda a traer y se la come. Y luego el profeta le dice al rey, ¿qué piensas? Pues que ese hombre es reo de muerte. Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú, porque has seducido a la mujer de Urías. Una manera de proceder de los profetas como para hacer caer en la cuenta a alguien del error y de la dificultad en la que está. Es el mismo sistema, es el mismo modo el que usa Jesús en ese momento para que sus adversarios caigan en la cuenta de que se está dirigiendo a ellos. Son ellos los que son vistos como gente muy honorable y muy buena en el templo y en el contexto social, religioso, cultural de Israel. Sin embargo, son ellos los que Jesús les dice no han hecho la voluntad del Padre. Y les pone una contraposición, porque les dice, las prostitutas y los publicanos los precederán en el reino de Dios. Unas palabras duras de Jesús, unas palabras muy directas contra aquellos adversarios suyos que principalmente eran muy hipócritas, y que eso es sobre todo lo que Jesús les reprocha. Y les dice, aquellas categorías de personas, prostitutas, publicanos y otros, que eran los peor vistos, eran como el hijo que decía, no voy, que no conocía la ley, que no cumplía, que decía que no iba a cumplir la ley. Pero han sido los que después han escuchado la palabra de Jesús, se han cambiado, han transformado, le han seguido. Acordémonos que dentro de la gente que seguía a Jesús había ex prostitutas, ex publicanos, pero que al encuentro con Jesús habían cambiado seguramente, ¿verdad? O estaban en proceso de cambio. Eso era mal visto por las autoridades del templo, que ponían mucha importancia, mucho énfasis en la apariencia de buena gente, de gente honrada, de gente que seguía todas las normas y preceptos de la ley. Vemos cómo Jesús está entonces en el templo de Jerusalén de nuevo en un ambiente difícil, en un ambiente polémico. Y está aún hablando muy claramente contra sus adversarios y está aún muy claramente instruyendo a sus discípulos sobre cosas aún muy importantes. Hasta en los últimos días esos en los que Jesús ve que el conflicto con las autoridades se agudiza. Jesús sigue enseñando, Jesús sigue siendo fiel a lo que Él ha dicho. Y esta es, podemos decir también, una orientación, una palabra clave dentro del texto del Evangelio de hoy. No es el hablar bien, no es el decir lo que importa, no es la doctrina que yo sepa lo que importa es lo que yo haga. Fíjense que en la historia de nuestra Latinoamérica, nuestra historia reciente, ha existido lo que se llama la teología de la liberación, que es una teología, un pensamiento teológico cristiano, católico, aquí en América Latina, y que ha insistido mucho también en la importancia de la ortopraxis sobre la ortodoxia. Quizá ustedes han oído hablar de eso. Eso quiere decir, es una palabra que tiene raíces en el griego y que significa ortopraxis, significa la práctica correcta, la práctica buena. Y ortodoxia significa la enseñanza correcta.